Cartoon Network ha sido sin lugar a dudas una maquinaria de buenas series animadas, no solamente quedando como un canal ícono de quienes fuimos niños durante los 90 e inicios de los 2000, sino además porque nos ofreció producciones bien construidas y argumentadas cargadas de referencias y un humor muy ingenioso y fresco, consiguiendo de este modo su objetivo de ser icónicas y consagrarse como producciones de culto para la posteridad, sin olvidar claro sus inicios con Hanna-Barbera, y es preciso señalar al programa que fue el pionero tras muchos de estos éxitos. El tan famoso "Qué historia tan maravillosa el show", creado por Fred Seibert, hombre importante para esta cadena y para Nickelodeon dicho sea de paso, que se emitiría por primera vez el 20 de febrero de 1995 y finalizaría el 28 de noviembre de 1997. Este programa fue la máxima expresión de creatividad del canal por aquellas épocas de los 90. Y esto se basa en la cantidad de éxitos que salieron como pequeños cortos para convertirse en series de culto. Y es en honor a esta época dorada de la animación de Cartoon Network que revisaremos a las 5 series de este periodo que sin duda alguna quedaron como los clásicos de nuestra infancia y que supieron trascender de estatus para convertirse en éxitos que a día de hoy recordamos con bastante nostalgia. Ponte cómodo y disfruta que esta es la primera parte de la lista de 5 series exitosas de Cartoon Network de la década de los 90. Johnny Bravo. Empezamos con la serie de un personaje que en realidad es todo un personaje en el sentido amplio de la palabra, ya que fue amado y odiado por críticos a partes iguales. Querido por su picardía y el humor absurdo y adulto, y en parte odiado y criticado por las actitudes que este tuvo, definitivamente referencias muy de su época. Johnny Bravo fue una serie creada por el filipino Van Parzival y producida por Hanna-Barbera en el año de 1997 hasta el 2001 y posteriormente por Cartoon Network Studios desde el año 2002 al 2004. Fue emitida por primera vez el 14 de julio de 1997 y finalizaría sus emisiones el 27 de agosto precisamente del 2004. Tuvo 4 temporadas divididas en 65 episodios, y algo característico es que esta serie se lanzaría inicialmente como un cortometraje para lo que fue en su momento "Qué historia tan maravillosa el show". Como dije al inicio, una fábrica de creatividad para Cartoon Network por aquel entonces. Su creador, Van Parzival, solo se involucró en este proyecto durante la primera temporada, para posteriormente regresar en el año 2003 para la 4ª temporada. Y para incluirse de lleno al proyecto hasta su última emisión. Y algo que también tuvo esta serie fue que potenció las carreras de animadores que participaron en ella y que desarrollaron proyectos que a día de hoy son grandes éxitos, como Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia. Este también participaría dentro de "Qué historia tan maravillosa el show", y Butch Hartman, el creador de Los Padrinos Mágicos. La serie nos narra las vivencias de nuestro amigo de músculos enormes Johnny Bravo, un adulto joven bastante narcisista y con una autoestima extremadamente elevada, que vive en la ciudad de Arrow City. Tiene un tono de voz y un dejo que se parece bastante al de Elvis Presley. Sus gestos físicos son extremadamente exagerados y en serio no deja de hacer una pose de arte marcial cada 2 segundos. Incluso para ponerse de pie tiene que posar y tener estilo. Y esto se debe a que su creador se basó en las poses de los físico-culturistas, ya que también tomó como referencia a la serie Días Felices, lo cual sin duda alguna le daba su personalidad tan extravagante. Vive su día a día tratando de conquistar chicas para pactar una cita con alguna de ellas, pero de una forma completamente atípica a lo que quizá ustedes o yo intentaríamos actualmente. Pues Johnny, en términos sencillos, no creía en nadie. Prácticamente a todo ser del género femenino que le pareciera atractiva o se le cruzara por la calle era su objetivo. Y como era de esperarse, estos intentos terminaban muy mal, con Johnny siendo golpeado, humillado, vejado y destrozado emocionalmente. Esto sucedía una y otra vez en un ciclo interminable.
Aunque hay un capítulo donde finalmente consigue a una persona que realmente lo aprecia, pero como es Johnny, no podía terminar bien, y la fémina en cuestión desaparece de la vida de nuestro prota. La verdad, este capítulo me hizo soltar unas lágrimas cuando lo vi por primera vez. Y quizá podríamos contar este suceso como parte del Johnny no cree en nadie cuando tuvo una cita incluso con un venado. La soledad sí que nos lleva a hacer cosas totalmente impensadas. Este fortachón vive con su madre, Bonnie Bravo, la cual lo consiente en sobremanera. Prácticamente su vida entera es Johnny. Sin embargo, pese a su escultural figura, nuestro amigo de músculos de acero no es una persona exitosa, mucho menos popular. Contra todo lo que pudiéramos pensar, uy, qué buena rima me he mandado. De hecho, es un fracasado dentro de la serie. Sin embargo, teniendo en cuenta la superficialidad del mundo actual, el conseguir estabilidad, créanme que le sería bastante sencillo. Los personajes de esta serie tienen un contraste muy marcado, algo que es favorable para la misma, pues esto hace que no sea para nada plana, y aumente sobre todo la comicidad dentro del universo de Johnny Bravo. Tenemos por ejemplo a su casi mejor amigo, podríamos considerarlo así, aunque yo preferiría tomarlo más como un admirador de Johnny, que se llama Carl Krenniswix. El típico ratón de biblioteca que tiene ideas excéntricas de vez en cuando y cuya delgadez contrasta bastante con la musculatura de Johnny. Creo que el brazo de Johnny es todo Carl. Luego tenemos a Pops, el dueño del restaurante del mismo nombre, donde Johnny se va para comer un bocadillo de vez en cuando. Funge como un consejero espiritual de Johnny cuando este tiene aprietos con un determinado problema. Este personaje tiene prácticas cuestionables, sobre todo en cómo elabora la comida del local. Y cómo olvidarnos de Susie, una niña de 8 años que es vecina de nuestro prota, un personaje muy hiperactivo. Las veces que aparece son para de alguna forma intentar molestar o ayudar a Johnny, aunque este simplemente la manda a rodar. La serie como tal tiene un humor que por momentos se basa en lo absurdo y en la aparición de personajes que actualmente quizá muchos no recuerden, como por ejemplo pueden ser, no lo sé, Farrah Fawcett o Adam West. Sin embargo, algunos conocidos fueron Shaquille O'Neal o Mr. T, o como quizá lo conozcan algunos de la serie Los Magníficos, Mario Baracus. Además de ello, también contó con algunas participaciones especiales dentro de la serie, sobre todo de personajes de Hanna-Barbera, como por ejemplo la pandilla de Scooby-Doo. Tuvo también una participación en Biografía Toon, donde se desarrolló un poco más aspectos fuera de cámara, entre comillas, del personaje principal. Johnny Bravo tuvo críticas y elogios que casi están a la par. Sin embargo, tuvo más reseñas positivas, sobre todo por el humor empleado como la comedia física, pues los intentos de Johnny frustrados que terminaban en golpes brutales, sin lugar a dudas nos sacaban varias risas, aunque si vemos las críticas la mayoría de ellas son muy variadas, desde la animación que se considera simplona, el personaje que se eligió para el prota, hasta la forma casi rayando en el acoso en la que Johnny se acercaba a las mujeres. Algo que comentaría su creador es que su éxito fue básicamente un golpe de suerte, aunque yo en lo personal no considero que haya sido tanto así. Bueno, es cierto que tuvo un poco de suerte, ¿en qué proporción? Eso sí no lo puedo determinar. Pero lo que hizo fue exponer un producto que, como la mayoría de series en esta lista, tuvo la libertad creativa para desarrollar su trama, lo que permitió que las ideas originales fluyeran. Algo que en la actualidad prácticamente no existe. Y si nos ponemos a ver los canales actuales, nos daremos cuenta que los guionistas están amarrados a los dueños, quienes les exigen que todo sea lo más parametrado posible, algo que en series como Johnny Bravo no pasaba. El laboratorio de Dexter. Aquí hay que hacer un punto y aparte, ya que Jimmy Neutron habría tenido al protagonista de esta serie como un digno oponente de haber salido en las mismas épocas, pues Cartoon Network también tenía a su niño genio. Y algo que también es bastante curioso es que esta serie precisamente no tuvo al prota como concepción inicial, dado que su creador, luego de dibujar a un personaje que sería la hermana del protagonista, dibujaría a un personaje físicamente contrastante y que sería finalmente el principal.
Y en efecto, esta serie nació al igual, por ejemplo, que Coraje, el perro cobarde y Johnny Bravo dentro de la máquina de creatividad llamada Qué historia tan maravillosa el show. Creo que esto es una muestra clara de lo trascendental que fue este bloque para la gesta de ideas que terminaron siendo actualmente de culto. El Laboratorio de Dexter fue una serie creada por Genndy Tartakovsky para Cartoon Network y producido por él mismo y por el creador de The Loud House, Chris Savino. Emitido por primera vez como piloto en Qué historia tan maravillosa el show el 26 de febrero de 1995. Posteriormente sería transmitida de forma oficial como un programa propio el 28 de abril de 1996. Y tendría su última emisión el 20 de noviembre del año 2003, contando con 4 temporadas, 78 episodios y con una película. El creador de esta caricatura, como dato curioso, participó en diferentes proyectos, entre estos 2 en particular que fueron verdaderas joyas: Samurai Jack y Star Wars: Las Guerras Clónicas. Dentro de su creación participaron, además del propio Tartakovsky, caricaturistas como Craig McCracken y hasta el mismo Butch Hartman. La serie trata sobre Dexter, quien es un pequeño niño de 10 años con un coeficiente intelectual extremadamente alto para su edad. Vive con sus padres en un suburbio apacible. Estos, dicho sea de paso, como tal no tienen un nombre. Solo se les conoce tal cual como papá y mamá. El primero básicamente el estereotipo del padre promedio que adora a su familia, aunque no es muy destacable por sus habilidades intelectuales. Dexter incluso en un momento se llegó a avergonzar de él por este aspecto. Además de que tiene algo entre manos, el trofeo de papá. Por el lado de su madre, es una ama de casa completamente servicial con su familia, excelente en la cocina y con habilidades sociales extraordinarias, al igual que tener una inteligencia que, pese a que no se muestre, es muy similar, por no decir igual, a la de Dexter. Además de sus padres, tiene una hermana, Didi, un personaje bastante molesto para la vida de Dexter, pues ella tiene como misión sabotear todos los planes del científico, además de invadir su laboratorio prácticamente de gratis. Para ella el éxito se mide en cuán grande es el desastre que provoca en el laboratorio de su hermano. Básicamente, la trama de la serie gira bastante en torno a cómo Didi genera destrozos que derivan en situaciones muy entretenidas. Además, claro de que Dexter intenta solucionar todo tipo de problemas en la serie usando su inteligencia, consiguiendo la mayoría de las veces lograrlo, aunque con alguno que otro daño colateral. Como por ejemplo el episodio que era toda una joya, Omelette du Fromage, de donde se sacaron una enorme cantidad de memes. Pues en este episodio Dexter intenta aprender francés para su examen, lo cual lo lleva a su habitación a escuchar un disco que le enseñaría francés. Pero dentro de estas clases escucha la famosa frase Omelette du Fromage, llegando a interiorizarla de tal manera que este gracioso solo sabe decir esa frase. Literalmente podrías mentarle la madre y el p*** solo te respondería Omelette du Fromage. Al final de este capítulo, el genio se queda sin poder entrar a su laboratorio, pues al no poder decir otra cosa que la frase en cuestión, no puede decir la clave para entrar a su centro de investigaciones, quedándose completamente afuera. El archienemigo de Dexter es un niño de 12 años que en la serie conocemos como Cerebro, pero que se llama en realidad Susan. Pese a este curioso detalle, es un genio pero del mal. Sus padres son 2 hippies, algo totalmente contradictorio a lo que es Cerebro, puesto que ellos son personas totalmente pacíficas, mientras que su hijo vive día a día para la destrucción y conseguir sus 2 mayores logros en la vida: dominar el laboratorio de Dexter o en su defecto destruirlo, y llegar a conquistar a la hermana de Dexter, Didi, aunque ella no note para nada su existencia. Definitivamente Susan era todo un simp, y de eso ya no se retorna. Es a partir de la 3ª temporada de la serie cuando vemos un colapso mental de este personaje, pues su faceta de niño genio, al igual que Dexter, se rompe para pasar a ser un genio desquiciado, con su risa igual de demente, el famoso
Y quizá el momento más sublime en cuanto a sus apariciones sería en la película El viaje de Dexter, cuando sus versiones del futuro se enfrentan a Dexter y a sus versiones también futuristas. Una joya de 50 minutos aproximadamente. A diferencia de otras series de esta lista, el laboratorio de Dexter tiene dos segmentos recurrentes, que son los Amigos de la Justicia, una parodia a los Vengadores y a los Superamigos, y el otro segmento que era Marca M para Monkey. Curiosamente, el trasfondo de estos capítulos eran que este mono es un superhéroe con tintes de agente secreto, que en realidad es la mascota de Dexter, y cuyo archirrival es Quark, el pato que le pertenece a Cerebro. Sin duda alguna, esta serie más de una sorpresa nos tenía preparada, y el mundo donde se desarrollaba era bastante expandido, con segmentos como estos. Hay otros personajes recurrentes en la serie, sin embargo el más importante es la computadora de Dexter, que es fundamental para él, algo como lo que sería Karen para Plankton. Y si hablamos de episodios, pues en el caso de Dexter casi todos son bastante épicos, sobre todo porque tocaban temas muy puntuales como las vivencias escolares, o por momentos como Dexter interactúa con todos en su entorno, tratando de destacar en base a su inteligencia, y aunque este lo consigue sobre todo con los adultos que lo consideran un prodigio, es la aceptación social lo que en buena parte le importa. Y pese a que fracase en estos saberes, se refugia en su inteligencia y en su laboratorio, el único lugar donde es genuinamente feliz. Una serie que, dicho sea de paso, peleaba con gigantes como Coraje el perro cobarde o las chicas superpoderosas. La aceptación de la serie fue bastante buena, pues en cuanto a la cultura moderna sigue vigente. Tan solo nos basta ver el meme más famoso del "te he fallado", que es extraído del capítulo El rival de Dexter de la primera temporada de la caricatura. Además de quedar como un icono de la década de los 90 y ganarse un estatus de serie de culto. Una polémica que destacaría fuera de todo esto es el episodio Rude Removal de la segunda temporada, que se emitió en 1998, el cual solo fue emitido en Adult Swim debido a lo fuerte que era para el público infantil, aunque ya con la portada o la presentación del capítulo era bastante cuestionable. Pues en este se soltaban palabras de grueso calibre, todo gracias a la intervención de Dexter, que complicaba una vez más las cosas con sus inventos, que tenía como objetivo el retirar la mala educación, generando un efecto totalmente adverso. Como dije antes, una caricatura que tenía de todo, y una joya que Tartakovsky nos dejó para la posteridad. Y como mencioné antes, el ser una serie que potenció las carreras de otros animadores. Ed, Edd y Eddy. Tenemos esta obra maestra que, valgan verdades, no solo fue una buena serie y una producción que revolucionó su tiempo, además fue la caricatura más longeva que se produjera originalmente por Cartoon Network, con una duración de 10 años en emisión. Y si hablamos de la influencia en estos tiempos, pues ha sido una buena fuente de memes y referencias que actualmente empleamos. Serie creada por el canadiense Danny Antonucci y producida por su propia empresa, la casa productora a.k.a. Cartoons. El cerebro tras Ed, Edd y Eddy sería curiosamente el creador del corto Lupo the Butcher de Locomotion. La serie fue emitida por primera vez en 1999 y finalizaría en el año 2009. Y un dato que no se menciona tanto es que esta producción se gestó entre 3 países, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. Este último fue el que se encargaría de la animación. La serie tuvo una gran acogida entre la audiencia, y esto se refleja en su longevidad y el rotundo éxito que terminaría siendo en varias regiones. Y si hablamos de América Latina, este fue mucho más notorio. A diferencia de otras series de esta época, Danny Antonucci no pensó en esta serie como un producto planificado en el sentido más literal de la palabra, ya que él tenía la intención genuina de que nosotros como espectadores nos viéramos inmersos en las experiencias del creador, una tendencia claramente del tipo Slice of Life. La serie tendría 6 temporadas y una película que nos explicó detalles que no se ven de manera directa a lo largo de la serie.
Además de contar con 3 especiales, uno de Navidad, Ed, Eddy Eddy Jingle Jingle Jangle, uno haciendo referencia claramente al día de San Valentín, Ed, Eddy Eddy Hanky Panky Hula Baloo, y uno de Halloween, Ed, Eddy Eddy Bujaja. Y algo aún más resaltante es que es de las pocas series, o al menos la única que he visto hasta el momento, que tiene ese estilo de trazos vibrantes en sus contornos. Un detalle que no pasa desapercibido cuando ves la serie, sobre todo en la época en la que estuvo vigente. La serie nos narra las aventuras de un trío de amigos muy dispares en personalidad. Ellos son Ed, el fortachón del grupo, pero a la vez el más torpe. Le encantan las películas de terror y es quien accede fácilmente a las ideas gestadas por Eddy, por más tontas que a veces suenen. Además que me olvidé mencionar que este tipo es amante de los pollos. Y creo que también de las gallinas. No me pregunten cuál es ese fetiche. Luego tenemos a Double D, el chico refinado del grupo, a su vez el más educado y tranquilo, amante de la ciencia y con una inteligencia sobresaliente, aunque infravalorada por todos los personajes de la serie. Y por último tenemos al jefe del grupo, Eddy. Él es el gestor de las ideas para estafar a los niños del vecindario. Es el de la moral tremendamente cuestionable, todo el tiempo buscando la aceptación de los niños de Peach Creek y amante de los billetes, un don cangrejo en potencia. Los tres con un solo objetivo de vida, el conseguir estafar mediante ingeniosos engaños a los demás niños para poder conseguir algo que sería como una droga para ellos, los famosos caramelo de tamaño de una pelota de playa, que dicho sea de paso existen, pero no de esas dimensiones. Pese a que los planes de Eddy en la mayoría de veces, por no decir en casi todas, son un tremendo fracaso, en realidad es la aceptación y el respeto del grupo de niños del vecindario lo que busca realmente. Y para ello utiliza a sus amigos Double D y Ed como catapulta para lograrlo. Pese a que estos dos últimos genuinamente sí estiman a Eddy, a pesar de que este los trate con la punta del zapato y se pase de la raya algunas veces, como la ocasión que los abandonó por obtener caramelos gratis. Antonucci definitivamente fue un genio para poder generar un trío tan dispar pero que a la vez se complementa tan bien, y a unos antagonistas que son un soporte que refuerza el complemento de este trío de amigos o secuaces. Y hablando un poco más de estos personajes, los detallaré brevemente. Tenemos a Johnny, el pelonchas o el cabeza de chayote como supongo mejor se le conoce. El personaje más fastidioso de la serie y esto no cabe la menor duda. Sin embargo, es el mejor amigo del personaje más god, Tablón, una tabla de madera con aparente vida propia, un ser claramente incomprendido. Luego tenemos a Kevin, el matón del barrio, alguien que es el típico preadolescente que tiene las poses del chico rudo y le tiene animadversión al trío de los sets, tratándolos de tontos e idiotas. Aunque bueno, en parte lo son, ama su bicicleta, parece incluso más que su propia vida, y sí, es un completo simp, como yo lo era de cierta youtuber. Después vemos a Jimmy, un niño refinado que usa un aparato dental y que prefiere la compañía por lo general de las niñas, dado que no se conecta con el estilo rudo entre comillas de los chicos del vecindario. Tenemos también a Sarah, la hermana de Ed, y que es la persona más dominante de la serie, con una aversión hacia su propio hermano y a Eddy en especial. El 90% de las ocasiones que la vemos en escena es en compañía de Jimmy y ama a Double D en secreto. La pequeña Nas es el personaje más peace and love que encontraremos en la serie. Es el personaje más amigable y considera los sets no tan desagradables y es por quien todos los niños babean, en especial Kevin. Y por último de este grupo que vive en el vecindario tenemos a Rolf, el personaje más extraño de la serie, pues como tal no tiene una personalidad definida, siendo muy cambiante entre la amabilidad y la rudeza extrema, pero en el fondo es una buena persona. Es un inmigrante europeo trabajador de granja cuyo origen es discutible, pero se presume que sería de Noruega. Adicional a estos personajes tenemos a las hermanas crueles, que son Lee Cruel, Marie Cruel y May Cruel, las bravuconas de absolutamente toda la serie. Tienen pocas apariciones como tal, sin embargo son las únicas con un objetivo bastante particular,
el casarse con los Heads, llevándolas en muchas de las ocasiones en las que llegan a hacer acto de presencia a secuestrar a estos tres para consumar algún tipo de fetiche, por así decirlo, con ellos. Definitivamente una serie que fue distinta a lo antes visto para la época, tanto en creación como en su desarrollo. Y el final podría considerarse bastante épico, pues en la película de los Heads del 2009 conocemos al hermano de Eddie, el cual era todo lo opuesto a lo que Eddie solía mencionar a lo largo de la caricatura, pues este en realidad lo denigraba, siendo en la película la cumbre del maltrato hacia su hermano menor Eddie, llegando al punto en que este al final es apoyado por sus amigos y los otros niños del vecindario derrotando a su hermano y ganando por primera vez y de forma genuina el aprecio, el respeto y el estima que quiso por tanto tiempo. Y a continuación creo que es menester que revisemos juntos los dos momentos más épicos de nuestro amigo Rolf. Adelante, producción. Hola Ed, amigos. ¿Cuándo sale el otro crucero? Mi carne me pide sol y sexo. Acerrín, si quieres mi huevo, Eddie, muchacho. Un viaje bastante interesante por parte de lo que nos ofreció Cartoon Network durante la época de los 90 y los primeros años luego de los 2000. En la segunda parte seguiremos revisando más series de este gran periodo del canal. Si el video te gustó, suscríbete, déjale un like y dime qué te parecieron estas series en la caja de comentarios, que estaré feliz de leer tu opinión. Y YouTube de esa forma se pone más cariñoso con el canal. Comenta también si tienes alguna anécdota con alguna de estas series, si algunas otras debieron estar aquí y si eres fan de alguna de ellas, cuál fue tu capítulo favorito. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta un próximo video.